Funcionamiento cognitivo después de 6 meses de seguimiento en una muestra de pacientes ambulatorios con trastorno por uso de alcohol. Hola a todas y todos, soy Gerardo Flórez, editor ejecutivo de la revista Adicciones, y hoy voy a presentaros nuestro segundo vídeo para el canal de la revista en YouTube. Se trata de un trabajo publicado en el volumen 34 en el número 4 del año pasado. Nuevamente indicaros que podéis descargaroslo gratuitamente accediendo a la página web de nuestra revista. En este caso, el título es Funcionamiento cognitivo después de 6 meses de seguimiento en una muestra de pacientes ambulatorios con trastorno por uso de alcohol. Se trata de un estudio multicéntrico en el que yo tuve el placer y el honor de participar. Y aquí el objetivo principal se trata de ver cómo influye el deterioro cognitivo que presentan los pacientes que acuden a recibir tratamiento ambulatorio en la respuesta a ese mismo tratamiento en pacientes con trastorno por uso de alcohol o dependencia alcohólica. Bien, es bien sabido y ya conocido que lo que se llama en inglés el Alcohol Related Brain Damage es un daño que produce el consumo crónico de alcohol y que tiene dos vías de daño a nivel cerebral. Tal vez el daño cerebral no sea algo que se tenga tan en cuenta como el daño hepático en el consumo crónico de alcohol, pero los estudios indican que es algo muy frecuente y muy prevalente. Este daño viene por dos vías. Por un lado, el bien conocido síndrome de Wernicke-Korsakoff, por un déficit de tiamina en la dieta de estos pacientes y que sobre todo da un daño de memoria anterógrada. Recordad que esto es un tema dimensional y que por lo tanto, aunque a día de hoy se vean pocos cuadros de Korsakoff completo, gracias a la prevención que se hace del síndrome de Wernicke, es cierto que hay muchos pacientes que tienen un daño menos intenso en su memoria anterógrada. Y el otro efecto es un efecto tóxico directo del etanol que daña más bien la función ejecutiva. Bien, en este caso tenemos un estudio cuya, digamos, fase inicial o la comparación inicial, no a los 6 meses de tratamiento, también se publicó en nuestra revista y en el que se comparan 100 pacientes con trastorno por uso de alcohol versus 100 controles sanos. En este caso, a los 6 meses de tratamiento, no la valoración basal que ya se hizo previamente. Se trata de pacientes que vienen de 3 centros, por un lado Orense, por otro lado Gijón y por otro lado Barcelona, obviamente todo aprobado por sus comités éticos respectivos. Indicaros si es importante que entre el grupo control y los pacientes no hay diferencias significativas para edad, género ni nivel educativo alcanzado. En la tabla 1 tenéis la batería de pruebas, una batería de pruebas neuropsicológicas muy exhaustiva. Obviamente no es algo que se recomendaría hacer en la práctica clínica diaria, donde os recomendaría pues escoger un test de memoria, como puede ser el California Verbal Learning Test, un test de función ejecutiva, como puede ser el Stroop o el Wisconsin Card Sorting Test, y tal vez un test de atención, como el D2. Obviamente aquí podéis ver cuáles son las pruebas, cuáles son las características y la función principal evaluada. Recordad que generalmente las pruebas neuropsicológicas miden más de una cosa y que todas se van a ver influenciadas por la motivación de la persona que realiza la prueba y también por cuál es su estado mental en el día que ejerce la prueba. En este caso, como se trata de una batería tan compleja, se realizó en 2 partes. Bueno, en la tabla 2 tenéis los resultados a 6 meses con respecto al consumo de alcohol en los pacientes. Como podéis ver, los pacientes, por suerte, y porque se ha realizado la intervención correctamente, pues como grupo han reducido su consumo de alcohol. Podéis ver cómo el número de unidades de bebida estándar, las pruebas hepáticas y el volumen corpuscular medio y el Obsessive Compulsive Drinking Scale, tanto obsesivo compulsivo como total, pues se ha reducido, indicando una mejoría de los pacientes. Fijaros que la BIS-11, que mide impulsividad, también hay mejoría, pero menor, indicando cómo en estos pacientes la impulsividad es rasgo y estado, O sea, obviamente el alcohol aumenta la impulsividad, pero la impulsividad previa ya de los pacientes favorece la aparición del trastorno por dependencia, el trastorno por uso de alcohol. Por lo tanto, los pacientes han mejorado. Pero ¿qué sucede con respecto a la valoración neuropsicológica? Algo que podéis ver en las tablas 3 y 4, se observa que los pacientes mejoran en todas las pruebas, pero de forma significativa en el California, por lo tanto en memoria anterógrada, en clave de números, memoria de trabajo y en el test de Stroop sería principalmente resistencia ante la interferencia. Pero no alcanzan los resultados del grupo control. El grupo control sigue teniendo mejores resultados, lo cual nos indica que los pacientes han mejorado, pero a los 6 años
el daño, ¿no?, o el deterioro cognitivo sigue presente, ¿no? Y los pacientes han mejorado, ¿pero por qué?, ¿no? En la tabla 6 podemos encontrar la explicación de por qué han mejorado. Y los datos nos indicarían una tendencia. La reducción en el consumo de alcohol y la reducción en la impulsividad mejora la función cognitiva de nuestros pacientes de una forma discreta. Es posible que haya algo de aprendizaje, pero bueno, la prueba se repite al cabo de 6 meses, es la segunda vez que se realiza, por lo tanto ese fenómeno de aprendizaje por repetición en principio sería pequeño. Bien, vemos que esa mejoría en la función cognitiva tiene que ver con reducir el consumo de alcohol y la impulsividad, pero ya ahora al revés, ¿no? Influye la función cognitiva en la respuesta al tratamiento, es algo que vemos, ¿no? La respuesta estarían los resultados que están en la tabla 5 y que yo resumo ahora. Y de nuevo aquí los datos indicarían una tendencia. La función ejecutiva, la fluencia verbal y la memoria de trabajo, pues parece que son pruebas que ejercen una influencia significativa en la reducción del consumo de alcohol y la impulsividad. Bien, entonces claro, aquí lo que podéis ver es un consejo claro y evidente para los equipos que trabajen de forma ambulatoria en el tratamiento de pacientes con dependencia al alcohol. Los pacientes que tienen mejor función cognitiva responden mejor al tratamiento. Y esto lo que nos va a indicar es que conviene saber cuál es la función cognitiva de los pacientes para hacer más hincapié, ¿no?, o insistir más en el tratamiento de aquellos que tienen peor función cognitiva, porque estos van a responder peor. Por lo tanto, si vemos las conclusiones, ¿no?, sería, obviamente, este daño que ya se sabe por otros estudios, incluso estudios de neuroimagen, existe en los pacientes ambulatorios y hay que tenerlo muy en cuenta. Este deterioro cognitivo que produce ese daño, ¿no?, relacionado con el consumo crónico de alcohol influye en la capacidad de reducir ese consumo durante el tratamiento y también obviamente influye a través de la impulsividad y hay que tenerlo en cuenta. A los 6 meses la mejoría es discreta pero significativa en algunas pruebas, pero ese daño sigue estando presente. Y esta mejoría parece estar relacionada con la reducción del consumo de alcohol y de la impulsividad. También comentaros que el volumen corpuscular medio, el OCDES y el BIS-11, ¿no?, test de impulsividad, serían los mejores marcadores para medir la relación entre la dependencia al alcohol y la función cognitiva. Es decir, marcadores que cubran un periodo de tiempo más amplio, porque, como sabéis, las transaminasas, sobre todo la GGT, es un marcador algo más específico que el volumen corpuscular medio, pero mide un periodo de tiempo más corto y nos interesa aquí periodos de tiempo más largo. Por lo tanto, cuanto mejor es la función cognitiva de los pacientes, mejor es su respuesta al tratamiento, pero también al revés. Y esto es algo que debemos tener en cuenta si queremos obtener un éxito, ¿no?, si queremos que aquellos pacientes con más daño cognitivo reduzcan, ¿no?, eliminen su consumo de alcohol y, por lo tanto, mejoren también su función cognitiva. Bueno, este es un estudio que fue apoyado por el Plan Nacional sobre Drogas, no hay conflicto de intereses y los autores agradecen a Sharon Grevet su ayuda en la traducción al inglés de este artículo. Bien, obviamente no puedo terminar sin agradecer a Janssen Pharmaceutical su colaboración para la elaboración de estos vídeos y muchas gracias por vuestra atención.